Gracias, maestro Marco Tulio. Si gusta, solo hacemos la prueba con su micrófono. Hola, buenas tardes. Perfecto, Perfecto, gracias. sí. Tengan todos y todas muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo de la Escuela de Capacitación Judicial, doctor Arturo Celedón Castrillo. Vamos a dar inicio al webinario en unos minutitos. Vamos a dar unos 2 o 3 minutitos para que se terminen de conectar nuestros participantes a la sexta conferencia que estamos coordinando con la Secretaría. En unos segunditos iniciamos.
Bien, formalmente tengan todos y todas una cordial bienvenida a nuestro webinario que estamos en este ciclo, ¿verdad? Del 2022. Vamos a dar inicio y vamos a tener un cordial saludo de parte de licenciada Alicia Aguirre de Flores para que, pues, se dirija a la audiencia que está convocada a esta actividad, nuestra subdirectora en funciones. Licenciada. Gracias. La Escuela de Capacitación Judicial Dr. Arturo Celedón Castrillo del Consejo Nacional de la Judicatura les brinda una cordial bienvenida a la magistratura, judicatura, colaboradoras y colaboradores judiciales, secretarias y secretarios de tribunales, jefaturas de alcaldías municipales, capacitadoras y capacitadoras de nuestra escuela, personal del Ministerio Público, abogadas y abogados en ejercicio libre de la profesión y nuestra comunidad jurídica que se unen este día al 6º webinario denominado Derechos Humanos Ambientales, el cual será impartido por el experto guatemalteco de nacionalidad guatemalteca, Máster Marco Tulio Pacheco Porras. Esta conferencia se desarrolla dentro del ciclo de conferencias de webinarios 2022 denominado Derecho Internacional y Derecho Internacional Ambiental, que se realiza con el apoyo de la Secretaría de Asuntos Ambientales del DR-CAFTA. En el marco de este ciclo de webinarios se han abordado desde el mes de febrero a junio de este año diferentes temas novedosos en materia medioambiental. En este contexto, se les invita a todas las personas participantes a que continúen sumándose de manera ininterrumpida a los siguientes webinarios planificados y sigan aportando de forma activa con sus comentarios y preguntas, las cuales, sumadas a la experiencia y conocimiento de nuestro experto internacional, harán de esta actividad una experiencia enriquecedora. Muchas gracias. Feliz tarde. Muchas gracias, licenciada Alicia Aguirre. A continuación, pues vamos a tener ya la ponencia de nuestro experto Marco Tulio Pacheco Porras, quien ya está conectado. Bienvenido, maestro. Y el webinario, como enunciaba licenciada Alicia Aguirre, es el 6º de este ciclo, ¿verdad? Y el nombre que vamos ahora a reflexionar son los derechos humanos ambientales. El objetivo general que se ha trazado en nuestro capacitador es reflexionar sobre el origen y la evolución del derecho a un medio ambiente sano y la relación, ¿verdad?, intrínseca con otros derechos ambientales y resto de derechos también humanos. Así que vamos a seguir siempre la misma estructura de todas las conferencias que hemos venido desarrollando y siempre pues nuestros saludos a la cooperación, ¿verdad? Y va a desarrollarse esta actividad y siempre vamos a dejar un marco de 15 a 20 minutos para que pueda ser dinámico y puedan intercambiar sus experiencias, sus comentarios con nuestro ponente Marco Tulio. Así que sin mayor preámbulo y recordarles que por favor deben de anotarse en la lista que por ahí les está pasando el ingeniero Morales para el control de asistencia y su respectivo diploma al finalizar, como mencionaba la licenciada Aguirre, de manera ininterrumpida en todo este ciclo que se ha diseñado esperándoles sea de utilidad. Buenas tardes y queda al cargo de la ponencia Marco Tulio. Gracias, licenciada, muy amable. Siempre la estoy molestando con el tiempo para no pasarme. Perfecto. Bien, el tema de hoy es derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y los derechos conexos. Recordemos que desde 1972 a la fecha ha habido una marcada evolución del concepto de medio ambiente como derecho humano. Y aparejado este desarrollo siempre va un debate teórico sobre esta relación que existe entre derechos humanos y medio ambiente. La Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 marcó un punto de inicio para la concepción del medio ambiente como un derecho en términos generales. Y vemos que esto obedece a que establece varios postulados que me gustaría ir desarrollando uno a uno. Número uno es que el desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente pueden contribuir al bienestar humano y al disfrute de los derechos humanos.
Si atendemos al concepto de medio ambiente que hemos venido manejando a la fecha, como el conjunto de factores químicos, físicos, biológicos, en donde se desarrolla la vida, y repasamos lo que vimos en Introducción al Derecho sobre el concepto de derechos humanos, que son todos aquellos que buscan o van orientados a garantizar una vida digna, la relación parece evidente. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, sí entraña cierta complejidad. Como segundo postulado desarrollado a partir de Estocolmo 72, vemos que los daños ambientales, se reconoce que los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el caso de daños difusos, en el disfrute efectivo de los derechos humanos. Estamos hablando de la interdependencia o conectividad que existe entre los propios derechos. Y siendo el medio ambiente un requisito esencial para el desarrollo de la vida, pues podemos percibir la relación o la conexión que existen con otros derechos, los cuales vamos a ver más adelante. El tercer postulado es que los daños ambientales pueden percibirse con más fuerza en sectores de la población que se encuentran en situaciones vulnerables. Los grupos de riesgos, personas que se encuentran en áreas de riesgo, sufren con mayor o diferente magnitud los efectos de la degradación del medio ambiente, por ejemplo, los efectos de cambio climático o fenómenos naturales como tormentas, desertificación, etcétera, en mayor medida que otro tipo de personas que no se encuentran en esa misma situación de riesgo. Número 4 es que muchos de estos daños ambientales también trascienden fronteras, es decir, que son de carácter transnacional, por lo que es necesario y es importante cooperar efectivamente para hacer valer o reivindicar los derechos humanos. Tenemos múltiples ejemplos en caso de Centroamérica, el caso del río San Juan, el caso del río Motagua, son daños ambientales que trascienden o afectan a otros estados. Y por último, las obligaciones y los compromisos en materia de derechos humanos pueden guiar y reforzar la formulación de políticas internacionales, tanto regionales como nacionales, en la esfera de protección del medio ambiente. Todo esto con la idea de fomentar la coherencia y la legitimidad y sostenibilidad de sus resultados. Y esto lo podemos ver desde 1972 a la fecha, en un espacio de 50 años, en donde el derecho internacional ambiental se ha desarrollado de forma muy rápida si lo tomamos o lo comparamos con otras ramas del derecho. Tanto es así que este desarrollo paulatino, que podemos hacernos dos preguntas. Número uno, ¿cuál es la naturaleza de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente? Si es que existe. Y número dos, ¿debe reconocer la comunidad internacional un nuevo derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado? Si es que no está reconocido en la actualidad. Y para esto tenemos que atender y buscar la naturaleza de la relación entre derechos humanos y medio ambiente. Y para esto hay tres conclusiones que me gustaría compartir con ustedes. Número uno es que el medio ambiente es una condición previa para el disfrute de los derechos humanos. Nuevamente caemos en la definición: si medio ambiente es el conjunto de estos factores que posibilitan la vida, es una condición necesaria para que se desarrollen todos los demás derechos humanos. Conclusión número dos, los derechos humanos sirven para enfrentar problemas del medio ambiente desde un punto de vista formal de fondo. ¿A qué se refiere esto? A que la concepción del medio ambiente como un derecho humano permita aplicar toda la metodología y los mecanismos de reivindicación aparejados al tema de derechos humanos. Recordemos que una característica esencial, o si algo caracteriza a los derechos humanos, es que siempre están en constante reivindicación.
el famoso jus fori, la potestad de reivindicar una cosa como propia en juicio, es elemental para la concepción de derechos humanos. Recordemos que la mayoría de los derechos humanos han pasado por, o pasan siempre por un periodo de reivindicación o lucha social hasta su reconocimiento pleno. Y por último, los derechos humanos y el medio ambiente deben integrarse y van de la mano al concepto de desarrollo sostenible. No podemos entender la idea de una vida digna sin el desarrollo sostenible, que también a su vez puede ser considerado como un derecho, el derecho al desarrollo. Y este a su vez va de la mano de otro derecho también difícil de conceptualizar como el derecho a la paz. Ahora, ¿qué ventajas tiene la formulación de un nuevo derecho humano a un medio ambiente saludable? Deben proclamarse nuevos derechos con contenido difícil de definir o difícil de clarificar. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el medio ambiente es un derecho humano y sin embargo todavía es un reto definir o delimitar su alcance. Aparejado a la pregunta fundamental en este punto. ¿Existe un reconocimiento internacional sobre el derecho a un medio ambiente saludable? La respuesta es sí. Hoy por hoy ya hablamos de un reconocimiento. Hay diferentes instrumentos a nivel internacional donde se hace referencia al medio ambiente como un derecho humano sin perjuicio del reconocimiento que realizan los estados a nivel interno. Creo que 17 países a nivel latinoamericano ya le dan un tratamiento constitucional al medio ambiente como un derecho. Y para mencionar otros ejemplos, tenemos la Carta Africana de Derechos Humanos y los Pueblos, que reconoce en su artículo 21 el derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Aquí nos dice que todos los pueblos dispondrán libremente de sus riquezas y recursos naturales. Este derecho será ejercido en el exclusivo interés del pueblo. En ningún caso será el pueblo privado de él. Es un reconocimiento no tan taxativo como vamos a ver que existen otros instrumentos, pero en el sistema regional de derechos humanos a nivel africano ya hay jurisprudencia relacionada a medio ambiente. A nivel latinoamericano, el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 11, reconoce el derecho a un medio ambiente sano. Dice que toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios básicos. Servicios como agua y saneamiento, que van de la mano. Número 2, los Estados partes promoverán la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente, que son parte de las obligaciones tanto sustantivas como procedimentales, de las cuales vamos a hablar más adelante, que ha reconocido tanto la Comisión Interamericana como la Corte Interamericana. La Convención sobre los Derechos del Niño también hace un reconocimiento, tanto en el preámbulo como en su artículo 24. Dice combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud, mediante otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro de alimentos nutritivos. El derecho a alimentos es otro derecho conexo al medio ambiente. Y agua potable, el tema del agua que les mencionaba, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente. Vemos una relación un poco más sencilla, pero igualmente reconocida. Ahora, si se dan cuenta y partimos de este último artículo, vemos que tanto la Carta Africana de Naciones, la Carta Africana como la Convención sobre los Derechos del Niño hacen referencia a la existencia de peligros y riesgos relacionados a la protección del medio ambiente. Y por eso es importante distinguir algunas o identificar por lo menos algunas amenazas para derechos humanos relacionadas a temas ambientales. Dentro de estas podemos mencionar los impactos ambientales relacionados a la atmósfera, el crecimiento demográfico, que es un reto importante en algunos países,
las actividades de producción que van de la mano con ideas como el tema de monocultivos, uso de suelos, clasificación de suelos, la degradación propia del suelo que obedece a cuestiones de deforestación o de desertificación, que es un fenómeno muy agresivo en relación a la pérdida de espacios de habitabilidad humana y en relación a flora y fauna también, la degradación de la calidad del agua, escasez de agua dulce. No sé si en El Salvador hay ley de aguas, en el caso de Guatemala no hay ley de aguas, es un tema sumamente complicado. De hecho, hay quienes por ahí escriben que la tercera guerra mundial va a ser por el tema de aguas. Y para quienes tienen un poco más de años, se recordarán que hace no tanto tiempo era irreal pensar que el agua se iba a vender en botellas, por lo menos para mi abuelo. Él todavía no concebía cuando miraba una botella de agua y ahora verlas en bolsas. Pero es parte de la realidad y cómo va los fenómenos naturales afectando todo el tema ambiental, las amenazas para océanos, todo el tema de conservación de recursos marinos costeros. Seguramente el escenario hoy por hoy es muy diferente a lo que fue en su niñez. Si se les ocurre algún lugar en el que puedan pensar, por lo menos en mi caso, yo recuerdo que de niño íbamos a los ríos. Hoy por hoy ya no hay ríos en los cuales uno puede llegar y meterse, nadar. Todo eso atendiendo al cambio de ecosistemas. Entonces, varía mucho. Descenso de los recursos pesqueros, residuos peligrosos, este es un tema muy sensible, la contaminación química igual, contaminación del aire, perdón, todo el tema de pérdida de la biodiversidad, y así podemos seguir listando un conjunto de amenazas que no solo comprometen el medio ambiente, sino que afectan la calidad de vida de las personas. Contaminación química, por ejemplo, puede tener incidencia directa en la producción de alimentos, en el tema de agua potable, la contaminación de aire en tema de salud, etcétera. Y poco a poco vamos viendo cómo se van entrelazando y esa conectividad e interdependencia propia e inherente al concepto de los derechos humanos. Hablemos un poco de esa interdependencia. Hablemos de los derechos humanos relacionados con el disfrute de un medio ambiente sano, sin riesgos, limpio, saludable y sostenible. Estos son todos los apellidos relacionados al concepto de medio ambiente. Cuando comenzaba la exposición les decía que conceptualizar o definir el alcance del derecho humano a un medio ambiente sano todavía es un reto hoy por hoy. De hecho, no fue sino hasta 2012 que en el marco de Naciones Unidas se nombró un relator especial, el señor John Knox, con el objetivo de que hiciera un mapeo sobre el reconocimiento del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y delimitar su alcance para efecto de conceptualizar y llegar a consensos. John Knox preparó 14 informes que se agrupan en 4 categorías. Número 1, relacionados a mecanismos y órganos de tratados de derechos humanos. Número 2, referente a tratados mundiales de derechos humanos en materia ambiental, de carácter general. Número 3, informes relacionados a sistemas regionales de derechos humanos. Y número 4, instrumentos internacionales relativos a medio ambiente. Estos los vimos en la clase 2 o la clase 3 que tuvimos, y recuerdan todos los temas que fuimos desarrollando y la cantidad de tratados que existen relacionados a medio ambiente y que siguen a Estocolmo 72. Hablemos un poco de los mecanismos y órganos de tratados de derechos humanos, solo para tener una idea general de qué fue lo que identificó el relator especial en materia de derechos humanos. Cuando hablamos de los mecanismos y órganos de tratados de derechos humanos, vemos que existen una serie de declaraciones formuladas tanto por los estados como resoluciones del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General de Naciones Unidas,
que abordan el tema o la relación del medio ambiente con los derechos humanos. Existen por lo menos 11 informes de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos relacionados a cuestiones ambientales y existe un informe especial, me parece que ahora ya son 3, sobre los derechos de los pueblos indígenas y su relación también con temas ambientales, atendiendo a su cosmovisión y particularidades de vida. Los informes relativos a tratados mundiales de derechos humanos exploran la relación que existe entre medio ambiente y los tratados internacionales mundiales en materia de derechos humanos. Si pueden ver en el mapa, en azul más oscuro, van a ver los países que han ratificado entre 15, y 18 instrumentos mundiales en materia de derechos humanos, entre ellos Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, para que tengan de referencia. Nicaragua, por ejemplo, ha ratificado únicamente entre 10 y 14. Y Estados Unidos, que pueden ver en naranja, ha ratificado de 5 a 9. Y en rojo, un único estado que lo pueden identificar en el mapa, Birmania, antigua Myanmar, que no ha ratificado prácticamente ningún instrumento en materia de derechos humanos. Más que ratificar estos instrumentos, es importante hablar de la aplicación efectiva y el cumplimiento efectivo de las obligaciones que estos generan. A modo de ejemplo, y algunos que guardan relación o que podemos relacionar con temas ambientales, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recordemos que en el marco de Naciones Unidas existe el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene importantes pronunciamientos relacionados a estos derechos y su relación con el medio ambiente. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, donde podemos relacionar fácilmente el derecho a la vida o la integridad personal, fue recogido en parte por la opinión consultiva de la Corte Interamericana en 2017 y de la que vamos a hablar más adelante. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, que parte del derecho a la identidad cultural o a una cultura propia, en donde el elemento ambiental es una parte intrínseca de cada pueblo o tribu. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que también podemos relacionar algunos elementos con temas ambientales, y la Convención sobre los Derechos del Niño, que vimos que tanto en el preámbulo como en su artículo 24 hace una relación directa al tema del medio ambiente. La tercera categoría de informes nos habla de los sistemas regionales de derechos humanos que existen en la actualidad. Tenemos el sistema europeo, el sistema interamericano, el sistema africano. Vemos que actualmente existe importante jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto a la aplicación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en cuestiones ambientales. Recordemos que en el caso de Europa ellos sí están un paso más adelantados que en otros países. Ellos tienen 14 protocolos específicos relacionados a derechos humanos y uno de ellos específico para cuestiones ambientales, y existen aparte otros instrumentos como la Convención de Aarhus relacionada a los derechos de acceso, que también puede ser revisada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana. Hay un antes y un después del 2017 con la opinión consultiva de la Corte, y vamos a ver cómo lo habían perfilado antes y cómo se vislumbra o se puede visualizar el futuro interpretativo del derecho humano, medio ambiente sano en el sistema interamericano. También tenemos la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la Carta Árabe de Derechos Humanos, la Declaración sobre Derechos Humanos de la ASEAN,
en el caso de Asia, y la Carta Social Europea como otros instrumentos internacionales relacionados a temas ambientales. El tema de instrumentos internacionales relativos al medio ambiente, que lo vimos en la clase 2 y 3, si no estoy mal, recordarán el listado de taxativo que les pusimos de tratados internacionales en materia medioambiental y todo lo que existe en relación a medio ambiente, que es un cúmulo importante de información y que guarda relación directa con el tema de derechos humanos y su metodología. Quizás el más reciente es el Acuerdo de Escazú, que ha sido ratificado únicamente por 12 países a nivel latinoamericano. Y curiosamente, pese a que se celebró en Costa Rica, ni Costa Rica lo ha ratificado, Guatemala tampoco, ni El Salvador. Así que vamos a ver cómo evoluciona, pero me llama mucho la atención porque es una evolución del derecho a la libertad de expresión. Recordemos que la libertad de expresión presupone la posibilidad de buscar información relacionada a un tema y el Acuerdo de Escazú contempla eso como parte de los derechos de acceso. Acceso a la información pública ambiental, participación pública, acceso a la justicia ambiental, todas estas variables intrínsecas y necesarias aparejadas a las obligaciones sustantivas y procedimentales de los estados. Y dentro de todo este andamiaje, pues también se distingue o se individualiza el catálogo de derechos humanos que se ven amenazados por daños ambientales. El Consejo de Derechos Humanos ha reconocido que la degradación del medio ambiente puede afectar y afecta negativamente el disfrute de muy diversos derechos humanos. De igual forma, ha señalado que los daños ambientales pueden tener consecuencias negativas, tanto directas como indirectas, en el disfrute efectivo de los derechos humanos. Esto mediante resolución 16/2011, previo al nombramiento de relator especial para abordar el tema de medio ambiente y derechos humanos. Y caigamos ya en materia para ir aterrizando. Cuando hablamos de esta relación entre derechos humanos y medio ambiente, estamos o percibimos que existe un doble vínculo de la norma. ¿Por qué? Porque el reconocimiento internacional apareja la creación de obligaciones Estado-Estado y obligaciones Estado-individuo o individuo-Estado. Y consecuentemente vemos cómo ese derecho pasa a un reconocimiento convencional, partiendo de una visión naturalista, donde se reconoce la costumbre, y eventualmente desemboca en un régimen interno de garantías, es decir, la adopción a través de legislaciones o instrumentos nacionales propios de cada país. El hecho de que hablemos de protección internacional o que apliquemos toda la metodología de derechos humanos, apareja también la idea de lograr la defensa operativa del derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el denominado jus fori, esa potestad de reivindicar una cosa como propia en juicio. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de interdependencia. Vemos que, por ejemplo, en el caso latinoamericano, aunque la Declaración Americana y la Convención Americana no reconocen el derecho a un medio ambiente sano, sí reconocen un amplio espectro de derechos que pueden ser amenazados por daño ambiental. Dentro del sistema interamericano, vemos que aunque la Declaración Americana ni la Convención incluye una referencia expresa a la protección del medio ambiente, es evidente que varios de estos derechos fundamentales consagrados en ellos son condición previa para su correcto ejercicio con miras a una calidad ambiental mínima. La
Comisión Interamericana ha subrayado sobre este punto que existe una relación directa entre el entorno físico en el que viven las personas, en el que vivimos, y los derechos a la vida, la seguridad y la integridad física. Todo esto antes de 2017. Vemos entonces que estos derechos se pueden ver afectados directamente cuando hay episodios o situaciones de deforestación, contaminación de agua, contaminación de suelos, contaminación de aire u otros tipos de daños ambientales en sus territorios. Esto fue parte de un informe que preparó la Comisión en 2012 para un caso en Panamá. Del mismo modo, vemos que la Corte Interamericana ha reconocido que existe un vínculo innegable entre la protección del medio ambiente y el disfrute de otros derechos humanos. Esto lo dijo la Corte en 2009 en el caso Caguas Fernández contra la República de Honduras. Y hablemos un poco del sistema interamericano y cómo se puede operativizar la defensa. Vemos que conforme el protocolo de San Salvador, sí existe un reconocimiento expreso a un medio ambiente sano. Lo vimos que el artículo 11 estatuye que el ser humano tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y es deber de los estados promover la protección, preservación y mejoramiento del medio ambiente. En este sentido, vemos que tanto la Comisión como la Corte han encontrado que la degradación ambiental está vinculada y amenaza o puede amenazar el disfrute de varios derechos humanos protegidos tanto por la Declaración como por la Convención y el propio Protocolo de San Salvador. Entre estos derechos conexos tenemos el derecho a un medio ambiente sano, el derecho a la vida, que es una relación que se presenta como lógica, el derecho a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a la integridad personal, el derecho a la propiedad, que muchas veces puede verse afectado como consecuencia de un daño directo por la degradación del medio ambiente, el derecho a la salud, que va muy de la mano al tema de alimentación, agua, saneamiento, contaminación de suelos, derecho al propio acceso a centros de salud, los derechos del niño, que ya les he mencionado, el derecho a igualdad ante la ley, también hay importante jurisprudencia dentro del sistema relacionado a este tema, y en menor medida también la Corte, tanto la Corte como la Comisión, han relacionado la afectación de otros derechos humanos en menor grado. Por ejemplo, el derecho a la personalidad jurídica, el derecho a la libertad personal, el derecho a la libertad de conciencia y religión, el derecho de reunión, derecho a la libertad de asociación, protección a la familia, derecho a la libertad de circulación y de residencia, derecho al desarrollo progresivo. Todos estos artículos son parte de la Convención Americana, que, como recordarán, es vinculante para todos los estados. Ahora, si bien existe este reconocimiento dentro del sistema a raíz del reconocimiento que hace el Protocolo de San Salvador y existe jurisprudencia en temas de reconocimiento de derechos conexos como los que hemos mencionado, hay que tomar en cuenta que las violaciones del derecho a un medio ambiente sano no dan lugar a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por la Convención. Para quienes tienen o han tenido la oportunidad de llevar un caso a la Comisión, recordarán que el artículo 19 de la Convención Americana, hay un artículo específico, perdón, que regula cuestiones de competencia por razón de la materia. En consecuencia, no hay decisiones de la Comisión o de la Corte que se relacionen de forma directa al artículo 11 del Protocolo de San Salvador. Específicamente, el artículo 19.6 del protocolo establece la jurisdicción por razón de la materia de la Comisión y de la Corte sobre solo dos de los derechos que articula el protocolo: el derecho a sindicalización y el derecho a la educación, regulados en artículo 8 y artículo 3.
Entonces, en principio, no se puede llevar un caso específicamente por violación al derecho humano a un medio ambiente sano de forma directa. Sin embargo, todo este paradigma cambió a raíz de la opinión consultiva de noviembre de 2017. Esta opinión consultiva viene a surgir como un parteaguas en cuanto a la posibilidad de llevar casos relacionados a medio ambiente a la Corte Interamericana o al sistema interamericano. Veamos un poco de qué habla esta opinión. Número uno, establece la interrelación con otros derechos, los derechos que ya les mencionaba, fundamentalmente el derecho a la vida y la integridad personal, en función de la consulta que realizó la República de Colombia. Número dos, aborda temas importantes o reconoce la importancia de abordar el tema de daños transfronterizos y de limitar jurisdicción tanto a nivel interno a los estados como cuando existan casos en que se desarrollen acciones que ocasionen daños que trasciendan fronteras y la delimitación de la jurisdicción tanto a nivel interno como a nivel latinoamericano tiene importante información referente a obligaciones sustantivas de protección del derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y obligaciones de procedimiento. Obligaciones de procedimiento como llevar a cabo estudios de impacto ambiental cuando una actividad tienda o pueda ocasionar degradación del medio ambiente, obligaciones de garantizar el acceso a la información pública ambiental, obligaciones referentes a garantizar la participación pública, obligaciones referentes a garantizar la justicia ambiental, el acceso a remedios o recursos administrativos y o judiciales para reivindicación del derecho humano a un medio ambiente. Y por último, obligaciones referentes a cooperación internacional. Esto va muy de la mano del principio 10 de Río, que nos dice que la mejor forma de resolver las cuestiones ambientales es con la participación de todos. Esta opinión consultiva tiene tanto una connotación colectiva como una connotación individual. En su connotación colectiva vemos que el derecho humano a un medio ambiente sano se ha entendido como un derecho tanto con connotaciones individuales como colectivas, y en su dimensión colectiva constituye un interés universal. De ahí la importancia. Por su parte, cuando hablamos de la connotación individual, es parte de lo que les he venido perfilando durante la plática, debido o atendiendo fundamentalmente a la conexidad o a la conectividad que existe del medio ambiente con otros derechos humanos. El derecho a la salud, integridad personal, vida, entre otros, agua, alimentación, vivienda, saneamiento, participación en la vida cultural, este es uno interesante, el derecho a la propiedad, cuya relación se presenta también bastante directa por daños directos, el derecho a no ser desplazado forzosamente, otros derechos como migración, etcétera, etcétera. Y para ir concluyendo, vemos que la opinión también hace referencia a las obligaciones que existen para los estados derivadas de la Convención Americana de Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador. Quizás la obligación más significativa es la primera, es una obligación eminentemente de carácter sustantivo, que nos dice que los estados tienen la obligación de prevenir daños ambientales significativos dentro o fuera de su territorio. Nuevamente el tema del daño transfronterizo. También los estados deben regular, supervisar y fiscalizar las actividades bajo su jurisdicción que puedan producir un daño significativo al medio ambiente. Esta es una obligación eminentemente de carácter procesal. Va de la mano con los ejemplos que les mencionaba.
hacer estudios de impacto ambiental, planes de contingencia, planes de mitigación de daño ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. También la opinión consultiva hace mención que los estados deben actuar conforme al principio de precaución a efectos de protección del derecho a la vida y la integridad personal. Si bien la opinión consultiva amarra este principio a estos dos derechos, creo que puede aplicarse o extrapolarse a otros derechos que guardan relación partiendo del principio de interdependencia y conectividad. Obligación de cooperación de buena fe, garantizar el acceso a la información pública ambiental, que sigue siendo un reto a nivel regional, el acceso a la participación pública, que como vimos en las primeras sesiones, se compone de los dos elementos: acceder a información pública de forma oportuna e inmediata, y eventualmente, de ser necesario, garantizar el acceso a la justicia mediante recursos, tanto administrativos y o judiciales, que puedan atender a la problemática. Todas estas obligaciones se desarrollan en función de 4 criterios: disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad y aceptabilidad. Este último quizás es el más engañoso: aceptabilidad en términos de cumplir con estándares ambientales, es decir, existen normas y parámetros que fijan un estándar aceptable de pureza del aire o pureza del agua, por ejemplo, o tema de suelos. Existen normas técnicas para determinar estos puntos. Y todos estos elementos vemos que se reflejan en la opinión consultiva de la Corte, que, como les menciono, abre un parteaguas. Si bien por razón de la materia todavía no es posible llevar un caso exclusivamente alegando violación al derecho ambiental, sí es posible llevar un caso por afectación a todos estos derechos conexos y relacionarlo al tema del medio ambiente. De ahí que la importancia que tengamos presente la existencia de los derechos conexos, y estar atentos a la evolución de cómo en la actualidad el desarrollo sostenible va de la mano de estos derechos. De mi parte, me quedaría hasta aquí y creo que abriríamos el espacio para comentarios y preguntas, si lo tienen ahí. Muchas gracias, maestro Marco Tulio. Gracias por todos sus insumos, realmente son bien valiosos, todo el recorrido que usted de una manera muy puntual, ¿verdad? Ha ilustrado en la ponencia, y ahora pues es el espacio para nuestros participantes para que puedan hacerlo de manera, pueden abrir su micrófono, ya el ingeniero Roberto les ha habilitado si quieren tener un intercambio de viva voz, ¿verdad? Con Máster Marco Tulio, o pueden también hacer su intervención por el chat. Y también en lo que ustedes concretizan sus aportes, recordarles, ¿verdad?, que tenemos el próximo webinario, y recordarles que para acreditarles con la Secretaría el diploma, tienen que registrar su asistencia y participar de una manera ininterrumpida en todos los webinarios que vamos a desarrollar. Y para que lo vayan agendando, el 23 de agosto tenemos Máster Marco Tulio mencionaba algo de la información ambiental, el acceso, y vamos a tener un webinario el 23 de agosto denominado el cumplimiento de la legislación ambiental, participación ciudadana, acceso a la información y justiciabilidad ambiental, para que ustedes vayan tomando nota en sus agendas y también contemos con su participación de manera siempre continua. Entonces tienen el espacio, ¿verdad? Marco Tulio nos ha ilustrado la relevancia de la opinión consultiva, y todos esos aportes son muy valiosos, y cómo pues podemos irnos, ¿verdad?, al sistema interamericano siempre y cuando pues lo logremos relacionar, como usted nos ilustraba, con todos estos derechos humanos en los cuales pues hay todos esos avances, ¿verdad?, a nivel
interamericano. Así que, bueno, tienen el espacio para hacer alguna pregunta, algún comentario, o si quieren que Máster Marco Tulio nos refuerce en alguno de los puntos desarrollados, o en caso de no haber ningún interrogante, pues daríamos las gracias siempre a la Secretaría y a todos ustedes por habernos acompañado. De parte de la licenciada Esther Lipe, que siempre se conecta a estas actividades, pues externarle las felicitaciones a usted, Marco Tulio, y de la misma manera el licenciado Godofredo Salinas. Y por ahí no sé si usted puede visualizarlo en el chat, o si no sé, yo se la leo, Marco Tulio. Acá nos consulta Lizeth Samayoa. Si con todas estas innovaciones hechas, ¿verdad? En todo lo que es la materia ambiental, si el Estado está obligado a promover una ley que enmarque las connotaciones a las cuales usted ha hecho referencia. Si nos puede hablar un poquito de eso, Marco Tulio. Tiene el micrófono apagado. Sí, perdón. Pues sí. Disculpe. Sí, recordemos que lo que hace la opinión consultiva de la Corte es recoger o consolidar prácticas que ya existen a nivel latinoamericano. De hecho, por lo menos en el caso de ustedes, están bastante adelantados en algunos de los temas. Si no estoy mal, el artículo 2 ya contempla el principio precautorio, cosa que en otros países todavía no existe. Los países están obligados a adoptar este marco jurídico en la medida en que se comprometan mediante la firma de instrumentos específicos en materia. Por ejemplo, el convenio de Escazú, el acuerdo de Escazú, perdón, sí contempla la creación o tiene obligaciones específicas en materia de andamiaje jurídico para la creación y facilitación de acceso a la justicia y acceso a la información pública. Pero por lo menos en el caso de Guatemala y El Salvador, no se ha ratificado. Fuera de eso, en principio, salvo que exista un acuerdo o tratado internacional que así lo establezca, no. Bueno, perfecto, Marco Tulio, muchas gracias. También de parte de la licenciada Palacios Trujillo, le manifiesta sus felicitaciones por el desarrollo de la ponencia. Todavía tenemos espacio para algún intercambio que ustedes quieran realizar, aprovechando que tenemos en este webinario a Marco Tulio Pacheco. De igual forma, licenciada, les estaremos compartiendo la presentación por si bueno. desean. Ajá. Muchas gracias, Marco Tulio. Entonces se la vamos a compartir siempre al grupo, ¿verdad? Que es un grupo pues ya cerrado para el desarrollo de este webinario, y se la vamos a compartir siempre con el apoyo del ingeniero Morales a través de aula virtual, y de la misma manera pues en unos 2 días pueden consultar ya en la videoteca y pueden volver a escuchar todos los insumos valiosos que nos ha compartido nuestro ponente. Y para concluir, quizás sería importante que pudieran darle una lectura a la opinión consultiva de la Corte, que es bastante interesante, y me atrevo a decir que consolida gran parte de los 14 informes que preparó el relator especial en materia de derechos humanos y medio ambiente. Si le pueden dar un vistazo, genial, creo que les puede servir mucho en la práctica. Estamos viendo un fenómeno de ecologización de las cortes. Recordemos que la Corte Internacional de Justicia tiene una unidad específica para temas ambientales, y lo vemos también en temas comerciales, temas de arbitraje, que se están tornando más verdes, por llamarlo de alguna manera. Perfecto, muchas gracias, maestro, por la invitación, ¿verdad? Que sigan pues investigando y que sigan ampliando sobre el tema que usted de una manera muy puntual por el tiempo, ¿verdad? Y el diseño de las actividades ha desarrollado en esta tarde. La opinión también se la vamos a adjuntar junto a la presentación que nos va a compartir Marco Tulio. En ese mismo correo le vamos a compartir la opinión consultiva, que también está siendo desarrollada en otro curso que recién hemos iniciado también con esfuerzo
y conjunto, ¿verdad? De otra organización, así que ahí tenemos el documento y se lo vamos. De hecho, hay algunos participantes que están acá y sé que va a ser de utilidad para la formación especializada que también están realizando. Bueno, entonces, de no haber otra consulta o algún otro punto, Marco Tulio, que usted quisiera terminar de ilustrables, ¿verdad? Pues daríamos por cerrada a las 14:53. Ahí le doy la palabra a usted, Marco. Perfecto. Únicamente gracias por su atención y un gusto verlos nuevamente. Bueno, Feliz muchas tarde. gracias. Muchas gracias a todos y todas por haberse unido y los esperamos, como les mencionábamos, el 23 de agosto con el 7º webinario, ¿verdad? Recordarles que los terminamos en el mes de noviembre. Y también, antes que se vayan a salir de la sesión, sería importante que verifiquen que en el link que les ha compartido el ingeniero Roberto, ¿verdad? Que les aparece ahí, registren su asistencia porque es ese listado el que con días después que terminamos estas actividades, se los compartimos siempre a la Secretaría de Asuntos Ambientales y ellos también llevan pues su reporte. Entonces es importante que ustedes se registren para que nos coincidan los listados. Bueno, Marco Tulio, muchas gracias por siempre todos sus aportes valiosos, ¿verdad? Desearles una feliz tarde. Salude siempre al doctor Mario René Mancilla, con quien siempre estamos, ¿verdad? Y con usted en comunicación. Y desearles a todos y todas una feliz tarde y nos vemos el 23 de agosto, si Dios lo permite. Feliz tarde. Adiós. Tarde. Cuídese, Marco.